Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar nuestra charla sobre diabetes y enfermedad cardiovascular. Ok, entonces, a modo de introducción, empecemos con lo que vendría siendo una breve definición de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es básicamente un trastorno metabólico crónico que se caracteriza por una hiperglicemia persistente. Esta se da debido a un déficit en la secreción de la hormona insulina, en la acción de la insulina o en ambos aspectos. Entonces, la diabetes mellitus tiene lo que vendrían siendo dos tipos principales. Estos vendrían siendo la diabetes mellitus tipo uno y la diabetes mellitus tipo 2. En el caso de la diabetes mellitus tipo uno, como podemos ver, tendremos lo que sería una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas, lo cual posteriormente va a llevar a lo que sería la deficiencia absoluta de la hormona insulina. Mientras que en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, pues tendremos en un inicio lo que sería la resistencia a la insulina y que luego va a llevar a un déficit progresivo de secreción de esta hormona. Entonces, a modo de un breve resumen, la diabetes mellitus es básicamente una enfermedad sistémica que terminará afectando múltiples órganos, pero su mayor impacto se va a encontrar en lo que sería el sistema cardiovascular. Ahora vamos a definir de manera breve lo que es la enfermedad cardiovascular. El término enfermedad cardiovascular realmente abarca lo que serían las patologías del corazón, vasos sanguíneos y la circulación cerebral. La más frecuente es la enfermedad coronaria, la cual es originada por aterosclerosis, el cual es un proceso en que la acumulación de placa en las arterias reduce el flujo sanguíneo en estos vasos y puede desencadenar lo que sería un infarto agudo al miocardio, por ejemplo, o un accidente cerebrovascular. Entonces, es importante notar que la aterosclerosis también puede afectar lo que serían las arterias periféricas, dando lugar a enfermedad arterial periférica, que en pacientes con enfermedades como la diabetes, pues esto suele constituir lo que vendría siendo una de las primeras manifestaciones de compromiso cardiovascular. Entonces, hablemos un poco sobre lo que es la relevancia clínica de esta enfermedad. Según la ADA, las personas con diabetes tienen lo que vendría siendo el doble de probabilidades de sufrir una enfermedad cardíaca o incluso un derrame cerebral que las personas sin diabetes. Además, ellos notan que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en personas que viven con diabetes y además es responsable de hasta dos tercios de las muertes en personas con diabetes tipo 2. También es importante mencionar que la diabetes mellitus pues, es una de las enfermedades crónicas de mayor crecimiento mundial, con más de 500 millones de personas afectadas y proyecciones que, según la ADA, superarán hasta los 780 millones de personas para eso del año 2045. Entonces, lo que vendría siendo el cuadro clínico de la diabetes va a incluir ciertos síntomas generales de esta enfermedad, así como ciertas manifestaciones vasculares. Primero iniciemos hablando sobre los síntomas generales de la diabetes. Entre estos vamos a encontrar lo que sería poliuria, que es básicamente la necesidad de orinar con mucha frecuencia. También tenemos polidipsia, que es esta sensación de sed excesiva. Polifagia, que es básicamente el aumento del apetito. También tenemos lo que vendría siendo la pérdida de peso no explicada y otros síntomas generales como fatiga, visión borrosa, incluso algunas infecciones recurrentes, ya sean de tipo cutánea o incluso del sistema urinario. También tenemos las manifestaciones vasculares. Entre estas encontramos lo que es la enfermedad arterial periférica, que es aquella que mencioné previamente, en la que se va a caracterizar por ciertos síntomas, como por ejemplo claudicación intermitente, que es básicamente un dolor intenso en las piernas al caminar, que este tiende a ceder con reposo. También podemos encontrar frialdad, palidez o incluso cambio de color o coloración de las extremidades y tenemos otros síntomas característicos como el retraso de la cicatrización y las úlceras en los pies, que en conjunto van a llevar a lo que conocemos como el famoso pie diabético. También tenemos el compromiso coronario, que se caracteriza por ciertos síntomas como lo que vendría siendo la angina de pecho o incluso podría llevar a lo que es un infarto agudo del miocardio. Y en cuanto al compromiso cerebral, pues tenemos lo que serían accidentes isquémicos transitorios e incluso enfermedad cerebrovascular. Ahora, en cuanto a los criterios para el diagnóstico, iniciando primero que todo con la diabetes mellitus, según la ADA del 2023,
Se diagnostica diabetes mellitus según unos diferentes criterios. En caso tal, sería el diagnóstico debido a la confirmación en dos ocasiones, salvo en caso de hiperglucemia franca, de los siguientes síntomas. En primer lugar, la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. En segundo lugar, la glucosa plasmática a las 2 horas de una carga de glucosa de 75 gramos, mayor o igual de 200 miligramos por decilitro. Una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6,5% o una glucosa plasmática al azar mayor o igual de 200 miligramos en pacientes con síntomas clásicos de, como mencionaron anteriormente. Ahora, en cuanto a los criterios diagnósticos, pero en enfermedad vascular periférica, lo podemos dividir en distintas partes como la clínica, el índice tobillo-brazo o los estudios de imagen. Iniciando primero con la clínica, puede haber una claudicación intermitente, que es este dolor muscular en pacientes al momento de caminar, que cede con el reposo. Este es un síntoma clásico de esta enfermedad. El dolor en reposo, que puede indicar una isquemia crítica, lesiones tróficas, como una úlcera, necrosis, gangrena, y al momento de realizar la exploración física puede haber ausencia o disminución de pulsos periféricos acompañados de frialdad, palidez, como mencionaba mi compañera, o en el momento de realizar la prueba de llenado capilar, este sea más prolongado de lo normal. También puede haber casos de soplos femorales. En cuanto ahora, el índice tobillo-brazo, esto es un método simple, económico y también muy recomendado a la hora de una prueba inicial de cribado y diagnóstico. Este se mide, puede ser con un Doppler manual, con la presión sistólica en la arteria tibial posterior y la pedia, comparándola con la braquial. En sí, el cálculo se realiza con la visión entre la presión sistólica del tobillo entre la presión sistólica del brazo. Esto nos arrojará un resultado que, pues, según el cuadro que está más abajo, se puede ver una interpretación de los valores, siendo dentro de los valores normales de 1 a 1,4, y si es mayor o menor a estos valores, puede haber una anormalidad. Como en el caso de que sea mayor, eh, es que está elevado, los vasos no son compresibles. Y si está disminuido, en el caso más grave, que sería de 0 a 0,4, puede indicar una isquemia crítica o una extremidad que de por sí ya está amenazada. En cuanto a los estudios de imagen, tres principalmente, iniciando primero con el ecodoppler, una prueba no invasiva y es la más usada. Este localiza la estenosis y mide la velocidad del flujo. En cuanto al angio-TC o el angio-RM, se define la anatomía de la arterial a través de la revascularización de la misma. Y la arteriografía convencional, que en este caso sería el gold standard, está reservada para la planificación terapéutica, debido a que esta es mucho más invasiva. Ahora, en cuanto a los diagnósticos diferenciales de ambas enfermedades, encontramos que, en primer lugar, la diabetes puede ser una polidipsia psicógena, hipertiroidismo, síndrome de Cushing, un feocromocitoma, acromegalias, una diabetes insípida, un síndrome de Fanconi o una insuficiencia renal crónica, o puede haber otras causas de hiperglucemia transitoria, como es el estrés agudo debido o posterior a un infarto, una sepsis o un trauma, o el uso de fármacos como pueden ser glucocorticoides, diuréticos tiacídicos o beta bloqueadores. En el caso del diagnóstico diferencial de enfermedad vascular periférica, sería neuropatía periférica no vascular, como la alcohólica o por déficit de vitamina B12, una insuficiencia venosa crónica, una osteoartrosis de rodillas o caderas, radiculopatías o compresiones nerviosas, una enfermedad cerebrovascular o una insuficiencia cardíaca. Ok, entonces en cuanto a la evaluación clínica de un paciente con diabetes y sospecha o diagnóstico ya establecido de una enfermedad cardiovascular, viene lo siguiente. Primero, la evaluación clínica.
una historia clínica dirigida a síntomas coronarios, síntomas de insuficiencia cardíaca, enfermedades vascular periféricas, arritmias, historial metabólico renal y los factores de riesgo. Seguido de un examen físico, primordial los signos vitales, y el examen físico dirigido a cardiopulmonar y al vascular periférico. Laboratorios que nos van a ayudar, pues tenemos la hemoglobina glicosilada, la glucosa, perfil lipídico, función renal, la albúmina, y vamos a tener en cuenta dos biomarcadores, uno para dolor torácico, que es la HS troponina, y el segundo que es para la insuficiencia cardíaca, que es el BNP, NT, PROP, BNP. Exámenes físicos que vamos a utilizar, como ya mencionaron anteriormente, son el electro y el eco. Entonces, en cuanto al tratamiento y prevención de diabetes, la primera línea que tenemos es la metformina. No se va a utilizar en condiciones como insuficiencia renal avanzada, hepatopatías, acidosis láctica previa. Otros medicamentos que nosotros podemos utilizar son las sulfonilureas, inhibidores de la SGLT2, como la empaglifosina, que nos va a dar un beneficio renal y cardiovascular, los agonistas de GLP-1, como la liraglutida, que reducen el riesgo cardiovascular, y en pacientes que tengan una hemoglobina glicosilada mayor al 10% o que ya presenten síntomas de diabetes severa, se va a tratar con insulina y que no toleran la vía oral también. En cuanto al control de factores de riesgo cardiovascular, tenemos primero la hipertensión, vamos a utilizar los IECAS o ARA2, que son los considerados nefroprotectores. Las dislipidemias, vamos a utilizar una estatina de alta potencia. Vamos a tener una meta del LDL menor al 70 miligramos por sobre decilitros en pacientes de alto riesgo. Y en cuanto a la antiagregación, aspirina, 75-100 miligramos por día en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Y todo esto acompañado de modificaciones en el estilo de vida, una dieta mediterránea DASH, ejercicio regular, abandono del tabaco. Todo esto se vio reflejado en las guías cardiovasculares canadienses de 2019, donde se pone cuántos milímetros de mercurio baja la presión arterial en pacientes hipertensos por cambios en el estilo de vida y en cuanto a esos cambios. Entonces, en cuanto al tratamiento de la enfermedad vascular, vamos a tener tres puntos: el ejercicio supervisado, la revascularización y los cuidados del pie diabético. En cuanto al ejercicio supervisado, va a ser una caminata hasta la aparición de los síntomas, descansar y repetir. La revascularización, como ya mencionaron anteriormente, la angioplastía, bypass en casos graves o con isquemia crítica. Y en cuanto a los cuidados del pie diabético, va a ser la inspección diaria, observación, calzado adecuado, tratamiento precoz de las úlceras o cualquier tipo de lesión que hay en el pie. En cuanto a las complicaciones, tenemos las microvasculares, las macrovasculares y las complicaciones agudas. Microvasculares, retinopatía diabética, que es la causa principal de ceguera adquirida en los adultos, la nefropatía diabética, caracterizada por proteinuria y insuficiencia renal crónica, la neuropatía diabética, que va a afectar lo que es el sistema nervioso central, y luego tenemos las macrovasculares, cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, y las complicaciones agudas, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar, estado hiperglucémico hiperosmolar. Bueno, hablando del pronóstico, hay que entender que la diabetes mal controlada acorta la expectativa de vida por 5 a 10 años, principalmente a causa de eventos cardiovasculares. Entonces hay que entender que el buen control de glucémico, o sea, el buen control glucémico y los factores de riesgo reduce de manera significativa lo que vendría siendo el riesgo de complicaciones tanto como macrovasculares como también microvasculares. Ahora, la enfermedad vascular periférica maltratada también puede progresar a lo que se llama una isquemia crítica y una amputación, lo que obviamente incrementa la mortalidad cardiovascular. Entonces, el mensaje clave vendría siendo, o lo clave de aquí sería el pronóstico, debido a que depende del control integral de la enfermedad. Ya viene siendo la glucosa, presión arterial, lípidos, el peso corporal y también el abandono del tabaco juega un gran rol en esto. Siguiente. Ahora, la conclusión. Lo importante de aquí es que primero, la relación entre delito y enfermedad cardiovascular es muy estrecha. Em, Además de estrecha, también se puede decir que es compleja y de gran impacto clínico, ya que constituye una de las principales causas de morbimortalidad en todo el mundo. Entender también que la evidencia muestra que la mayoría de las complicaciones y defunciones en personas
con diabetes se deben a eventos cardiovasculares como infartos agudos de miocardio y accidentes cerebrovasculares o insuficiencia cardíaca. El abordaje, como ya habíamos hablado, dijimos que debía ser integral, ¿no? Combinado con un control estricto entre la glucemia, con metas claras de presión arterial y también lípidos. Además de que la selección racional de fármacos adquiere un papel fundamental en este caso. Más allá del control glucémico, algunos medicamentos como los inhibidores o los agonistas de GLP-1 han demostrado beneficios cardiovasculares, justificando su uso en pacientes de alto riesgo. Em, Ahora, en conclusión de todo, se podría decir que el pronóstico de la persona con diabetes depende directamente de un control integral y sostenido de los factores de riesgo. Un manejo multidisciplinario basado en la evidencia acompaña también a la educación y la participación activa del paciente, no solo optimiza el control metabólico, sino que también reduce la incidencia de complicaciones, también prolonga la expectativa de vida y mejora de manera significativa la calidad de vida de quienes viven con diabetes. Muchas gracias.